seguramente, cuestiones climáticas, cuestiones de forma de vida. Los vikingos eran más aventureros, no eran de establecer tantas colonias. Los vikingos más se dedicaban a la actividad del pillaje y el comercio, ¿no? Mientras que los españoles tenían otra mira, ¿no? Tenían otra visión, establecer vínculos de comercio y de ser posible colonizar, porque estaba de moda el tema imperial. ¿M? Bueno, entonces diversas perspectivas que seguramente se analizarán en Historia Universal respecto a este tema. Siguiente punto, jóvenes. Recordemos, nuestra asignatura es Historia del Perú. Quien te saluda, mi nombre, soy el profesor Pedro Guamán, México, y estamos en una nueva jornada de clases. ¿M? En esta jornada, en esta ocasión, tenemos que trabajar cómo fueron las características de los primeros hombres en el continente americano. Pero acá no se ve exactamente hombres, ¿no? Salvo en la parte superior, pero en los restos, no. En las otras imágenes puedes observar incluso dinosaurios, ¿ya? Todo eso corresponde a otros momentos. Entonces acá están las denominadas eras geológicas, ¿cierto? En la parte inferior la era arcaica, la era proterozoica, tienes la era secundaria o paleozoica, tienes la era secundaria o mesozoica, ¿no? Ahí están las diferencias. Y en esa era mesozoica, el tiempo de los reptiles, 160 millones de años aproximadamente, los grandes dinosaurios. Y también a un costadito observa las características de cómo se ve la formación geológica de los suelos. Ahí está. Era terciaria, la edad de los mamíferos, 71 millones de años atrás, empiezan a aparecer mamíferos. Y en la era cuaternaria ya aparecemos nosotros, el hombre, ¿no? Nuestros ancestros más remotos, los australopithecus, en Historia Universal ya te van a hablar de ellos, serán de estos tiempos, ¿correcto? Bien, entonces acá tiene la secuencialidad de cómo se dio esta evolución biológica, cultural, que hoy en día tenemos, ¿correcto? Bien. Siguiente información. A ver, por acá. Bien. Los vikingos, los chinos, están escribiéndome en WhatsApp, sí, perdón, en el chat. En el chat están escribiendo acá sobre los chinos. Hay quienes hablan incluso hasta de los fenicios, que habrían sido los que habrían llegado a las costas de Sudamérica, Brasil, ¿no? Los fenicios, recordemos que también eran grandes navegantes, y los fenicios son edad antigua. En cambio, los vikingos son edad media. También se habla de los egipcios, pero bueno, vamos a seguirlo analizando con calma, ¿ya? Muy bien, qué bueno, están haciendo sus anotaciones en el chat, de rato en rato voy a ir leyendo, por favor, sigan haciendo esas anotaciones que permiten ampliar, ¿no? Hacer otras explicaciones complementarias al tema previsto. Muy bien, por acá podemos observar otra imagen, en este caso una recreación de cómo vivían los hombres en esos tiempos. Su vestimenta, a ver, analicemos el tema de la vestimenta. Ellos no usaban camisa, pantalón, no usaban el blue jean como hoy en día, ¿no? Muy común. Ellos usaban pieles de animales que capturaban. Obviamente la carne era su sustento alimenticio y sus pieles de los animales servían como, en este caso, vestimenta, o servían también para construir sus viviendas, ¿no? Bien, entonces cumplía diversas funciones la vestimenta, en este caso la piel de animales. Ahora por acá se puede observar perros con los hombres. Posiblemente, es muy posible de que una de las primeras especies en ser domesticadas haya sido el perro, ¿no? Existe esa posibilidad de que cuando el hombre llega al continente americano ya viene con perros. Esa es una posibilidad, ¿no? Que los perros lo acompañaban. ¿Por qué? Porque el perro tenía facilidad de alimentos, ¿no? Se pegó más a los humanos, ¿no? A diferencia de otros animales familiares de ellos, no sé, los lobos, los zorros, ¿no? No se pegaron tanto al ser humano. En cambio, el perro sí fue más, en este caso, más dócil y se sumó a los seres humanos, ¿no? Por eso se habla de la domesticación del perro, que posiblemente se haya dado eh, antes del Neolítico, incluso algunos mencionan, es posible que en el Mesolítico ya el perro estaba asomándose, ¿no? Como domesticación. Pero bueno, entonces, jóvenes, acá tenemos entonces algunas imágenes de estos personajes que a todas luces son cazadores. Puedes observar ahí sus palos,
los cuales les servía a manera de lanza, ¿no? Entonces son cazadores, también se puede afirmar que son transhumantes o nómade errante. ¿Qué quiere decir? Que ellos constantemente se están desplazando de un lugar a otro en busca de alimentos, ¿no? Ellos están buscando sus alimentos y por eso nómade errante o transhumante. Transhumante, el que está migrando, el que está desplazándose de un lugar a otro, pero no lo hace por cualquier razón. No es un turista que está yendo de un lugar a otro. El transhumante, recuerda, es aquel transhumante, aquel que está yéndose de un lugar a otro, pero lo hace porque sus animales, del cual ellos dependen, la subsistencia de ellos depende de cazar esos animales. Si esos animales se van, ¿qué tienen que hacer ellos? Irse detrás de sus animales para sobrevivir, ¿no? Para alimentarse. Bien, entonces eso es la característica que acá nosotros debemos de enfatizar. Son hombres que están migrando de un lugar a otro en condición de transhumancia. ¿Qué más? Ajá. Acá recordar entonces el Pleistoceno, no te olvides, el Pleistoceno es el periodo glaciar. Hace un momento estábamos observando qué cosa, estábamos observando las características del cuaternario, el terciario, el mesozoico, ¿verdad? Ahora exclusivamente el Pleistoceno. El Pleistoceno es parte del cuaternario, ¿no? Entonces es la primera parte del cuaternario. Siguiente dato. Este Pleistoceno presentó glaciaciones, que fueron estas. Ahí puedes observar Nebraska, Kansas, Illinois y Wisconsin. Estos son los nombres de las 4 glaciaciones que tuvo el Pleistoceno. Recuerda, 4 glaciaciones vistas, estudiadas desde la perspectiva norteamericana. Europa estudió también estas glaciaciones, pero con otros nombres. En el caso peruano, esta misma glaciación fue estudiada en tiempos recientes, ¿no? Y el equivalente a lo que acá estamos viendo en color rojo, Wisconsin, que es el final ya del Pleistoceno, es en ese Wisconsin donde se habría dado también el caso peruano. Los peruanos lo han estudiado con el nombre de la glaciación Lauricocha. Recuérdalo, Lauricocha. ¿No? Entonces, esos son los nombres, digámoslo, para este tiempo de las glaciaciones. El señor Augusto Cardich trabajó bastante ese tema, ¿no? En su momento desde Huánuco, el lugar arqueológico conocido como Lauricocha. El cuaternario, entonces, acá estamos escribiendo en el texto, tuvo 2 momentos. ¿Cuáles son esos 2 momentos? Pleistoceno, o la edad de hielo, y luego llegó el Holoceno, que es el tiempo del calor y se extiende a los tiempos actuales, ¿no? Entonces, no olvidarnos, Pleistoceno, primerito, estas glaciaciones, y luego el Holoceno. Por acá estamos haciendo una imagen que está recreando cómo debió haber sido el tiempo de los glaciares. La glaciación, por si acaso, la glaciación no quiere decir que todo el planeta se convirtió en un helado gigante, ¿no? Porque a veces eso es lo que se cree. ¿Recuerdas? Hace un momento te estábamos poniendo imágenes de la película animada La Era de Hielo. Si tú has visto esa película animada, La Era de Hielo, por donde iba el leoncito, o perdón, el diente de sable, por donde iba el mamut, por donde iba, todo era hielo. Hielo a la izquierda, a la derecha, adelante, atrás, todo era hielo. Uno observa esa película animada y puede suponer que todo el planeta era un gigantesco, ¿no? Adoquín, una bola de nieve gigante. Eso era todo el planeta Tierra y no es así. Acá puedes observar la imagen y en la imagen fíjate el continente americano, Europa y otros más y no están presentando hielo totalmente. Donde sí se va a observar hielo es en aquellos lugares donde abundaba la presencia de hielo, que son los polos. En los polos se va a dar un aumento de hielo, recuérdalo. Glaciación, que fueron estos momentos, implica que aumentó el volumen de hielo donde había hielo. En aquellos lugares donde no había hielo, pues solo descendió la temperatura, pero no se dio la presencia de hielo como sí se dio en estos lugares que son los polos. Por ejemplo, acá en la parte central tendríamos la línea ecuatorial. La línea ecuatorial, por geografía, ustedes saben muy bien, se caracteriza por ser un clima tropical. Así que si es un clima tropical, entonces esa zona tropical no se
cubrió de hielo. Profesor, pero al costadito tenemos la cordillera de los Andes que tiene hielo. Ajá, en las zonas altitudinales, en zonas de 4.800 metros, usualmente, repito, 4.800 metros sobre el nivel del mar hacia arriba, usualmente sí se ve la presencia de hielo. 4.800 metros hacia arriba. Ahí sí vemos hielo usualmente, pero eso es lo normal. Cuando se dio la glaciación, entonces, ¿qué habría ocurrido? Que desde el 4.800 no se veía hielo, posiblemente desde 4.000, 3.500 ya se veía la presencia de hielo hacia arriba. ¿Se entiende? Sí, ¿verdad? Repito, repito. La glaciación, ¿qué quiere decir? Glaciación quiere decir que se dieron aumentos de hielo en aquellos lugares donde existía hielo. ¿Correcto? ¿En los polos había hielo? Sí, siempre ha habido. Entonces, aumentó el hielo en esos lugares. En las zonas altitudinales, entiéndase 4.800 metros sobre el nivel del mar hacia arriba, al margen de la cercanía o alejamiento de la línea ecuatorial. Pero está cerca de la línea ecuatorial, estamos cerca y deberíamos de tener un clima tropical. Pero por la cordillera de los Andes, en las zonas altitudinales, reitero, 4.800 metros sobre el nivel del mar hacia arriba, hay hielo, ¿cierto? Pero como ahí hay hielo, usualmente con la glaciación aumentó el hielo en ese lugar. Muy bien, entonces esos son algunos datos previos relacionados con el tema glaciación. Siguiente, en el Pleistoceno, la era de hielo que estamos mencionando, la humanidad coexistió con la megafauna. ¿Qué cosas son la megafauna? No olvidarnos, son los mamíferos gigantes. Y acá estamos observando las siluetas del mastodonte, el mamut, acá los ves. El mamut está en la parte del fondo, con más pilosidad corporal y mayores tamaños. El mastodonte, algo más pequeño. Por acá puedes observar al megaterio u oso perezoso, que también hemos visto en la era de hielo, la película animada, y acá está en la vida real. ¿Mm? Y acá están otros animales, ¿no? Y acá, un poco oscuro, está la sombra, está la silueta del ser humano. Aquí está la silueta del hombre. Bueno, entonces el hombre coexistió, no olvidarnos, con esta megafauna en esos tiempos, ¿correcto? Sigamos, a ver por acá. ¿Qué significa Beringia? ¿Dónde estuvo? ¿Dónde existió Beringia? A ver, entonces continuemos por acá. Beringia fue un puente de suelo firme. Repito, Beringia fue un puente de suelo firme. Se formó en el actual estrecho de Bering. Actual estrecho de Bering. Es la zona que unió en ese tiempo Asia y América durante esa última glaciación que hemos visto con el nombre de Wisconsin. ¿Correcto? En esa última glaciación Wisconsin, entonces no te olvides, se formó ese puente de suelo firme. Y ese puente natural, se conoce con el nombre de Beringia. Surgió temporalmente por el descenso de aguas en el mundo. ¿Por qué las aguas del mundo descendieron? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué bajó el agua? Entiéndase, de los mares, océanos, ríos. ¿Por qué descendió? Ahí está entre paréntesis la respuesta, porque las aguas quedaron congeladas en los polos. ¿Recuerdas el ciclo hidrológico del agua? Sí, ¿verdad? En el ciclo hidrológico del agua hay un estado sólido, un estado líquido, un estado gaseoso. Entonces, las aguas están cumpliendo ese equilibrio de estados de la materia, el agua. ¿De acuerdo? Pero, pero, con la glaciación, la mayor cantidad de las aguas, a raíz del descenso de la temperatura bastante fuerte, ¿qué ocurrió? Se quedaron estancadas en la parte alta de las montañas y se quedaron también estancadas, ¿dónde? En los polos, correcto. Entonces, al quedarse estancadas en las altas montañas y en los polos, disminuyeron las aguas de los ríos, océanos y mares en el mundo. Por eso, este último texto que dice, las playas se ensancharon. Es decir, el tamaño actual que nosotros vemos de la playa
Repito, el tamaño actual que tenemos nosotros en las playas se ampliaron. La playita se hizo mucho más grande, la arena, hay algunas playas de piedritas, ¿no? Entonces, esas playas se hicieron mucho más grandes y una playa se amplió, la playa de América del Norte se amplió, la que está en Alaska se amplió, se hizo más grande al bajar las aguas, y la playa que está en Asia, la playa que está en Siberia, también se amplió. Al ampliarse esas dos playas, se unieron esas dos playas. Se unieron así, entonces no te olvides ambos continentes, ¿correcto? A ver, profesor, ¿no eran los perros calatos en el Perú? Claro, profesor, y las ovejas también, las ovejas, ¿no? Pero eso es creciente fértil, ¿no? El tema de las ovejas, las cabras, ¿no? Esto es la creciente fértil, entiéndase la zona de Mesopotamia, país entre dos ríos. Por ahí se dio la domesticación en Asia de las abejas, los ovinos, los vacunos, caprinos, ¿no? En cambio, acá en América, eh, en este caso está un poco incierto el tema de los animales domesticados. Por eso es que para el tema de América se habla que posiblemente hayan sido los perros. Ahora, el perro peruano sin pelo, el perro peruano sin pelo es uno de los perros domesticados aquí. Sí, acá en Perú. Y es una raza bandera, digámoslo así. Pero eran dos los perros que han existido en el Perú antiguo. Uno era el perro peruano sin pelo y el otro es el perro de manchas y cola larga. Repito, el perro de manchas y cola larga. Ese perro de manchas y cola larga está presente en la iconografía de Moche. El señor de Zipán tuvo su perro de manchas y cola larga. Entonces, eso es lo que se puede apreciar. Dos perros existieron aquí en el Perú. Ahora, en todo el continente americano han habido más razas de perros, ¿no? Obviamente. Pero acá en Perú exclusivamente dos razas de perros. Muy bien, entonces ahí está el dato de los perros calatos o perros sin pelo, ¿no? En realidad así se le denomina, esa es su denominación, perro peruano sin pelo. Hay quienes le llaman perro calato, otros le llaman el perro chino. No, pues no es perro chino, ¿no? Los mexicanos también domesticaron el perro sin pelo que nosotros tenemos, ¿no? También hay mínimas diferencias, pero también es biológicamente, digamos, es la misma especie, con pequeñas variaciones. ¿Ya? Y los mexicanos domesticaron más perros encima, ¿no? Tienen otras variedades de perros que se domesticaron por allá. Chihuahua, uno de ellos, ¿no? Hartamente conocido. Pero bueno, listo, ahí está. Entonces, estos son los comentarios que estoy viendo en el chat. Interesantes sus comentarios, recuerden, sigan haciendo sus anotaciones en el chat, ¿no? Muy bien, continuemos entonces. Ya está claro que es Beringia, es el puente de suelo firme que se formó en el actual estrecho de Bering. ¿Dónde queda el estrecho de Bering? Entre Alaska y Siberia. Alaska, la parte extrema de América del Norte, y Siberia, la parte extrema de el continente asiático, la actual Rusia. Entonces, esos dos puntos se unieron. Siguiente dato. Al final del Pleistoceno y a inicios del Holoceno se produce un fenómeno conocido con el nombre de eustasia glacial. Repito, al final del Pleistoceno, recuerda el Pleistoceno es la era de hielo, está terminando esa era de hielo y se dan los inicios del Holoceno. El Holoceno es la época del calor. A ese momento en el cual se está mezclando parte del Pleistoceno y se está mezclando parte del Holoceno, a ese momento se le conoce con el nombre de la eustasia glaciar, ¿ya? ¿Y qué pasó durante ese tiempo de la eustasia glacial? A ver, siguiente dato. Se formó entonces este puente de suelo firme que estamos aquí observando, ¿no? Estás viendo ahí, continente euroasiático, puente de tierra o puente de suelo. Ahí puedes observar los fragmentos de hielo por aquí, por allá. Es Estrecho de Bering, ya, Estrecho de Bering es lo actual. Actualmente nosotros observamos que existe el Estrecho de Bering, ¿no? Pero en estos años no había un Estrecho de Bering. A raíz del descenso de las aguas, estos dos lugares se unieron, ¿no? Y se formó, como estamos acá señalando, un puente de suelo firme. Ese puente de suelo firme es el actual estrecho, oh, perdón, el actual estrecho de Bering se convirtió en un istmo
el Istmo de Bering. ¿Mm? Bien, ¿qué más? Continente norteamericano, fíjate por acá, y el continente euroasiático. Ahí están los dos, ¿correcto? Bien, entonces el puente de suelo firme se formó durante la Eustasia glaciar. Terminó la Eustasia glaciar. ¿Qué pasó? Empezó la época del calor. Y al empezar el calor, ¿qué pasó con esas aguas que estaban congeladas en lo alto de las montañas? ¿Qué pasó con esas aguas que estaban congeladas también en los polos? ¿No? Enormes cantidades. Exacto, empezaron a derretirse. Y al derretirse, estas aguas que habían descendido en ambos lugares, en América y en Asia, al hacerse la playa más grande, entonces, ¿qué ocurrió? Las aguas volvieron a aumentar. Y al aumentar, otra vez se separó América del Norte y se separó Asia, hasta la actualidad. ¿Mm? Entonces quedó separado Asia y América para siempre, ¿no? A ver, vamos a dejar un ratito aquí este dato. ¿No? Me acabo de acordar de algo interesante, jóvenes. ¿Ya? A ver, dejamos por acá de compartir al menos un momentito. ¿No? Ahí está. A ver qué otros comentarios han puesto en el chat, jóvenes. A ver, siempre hay comentarios interesantes en el chat. A ver qué dicen. Profesor, los perros. Ah, esta vez no veo más comentarios. Bueno, a ver, sigan haciendo sus comentarios, jóvenes. ¿No? A ver, un ratito. Vamos a buscar una información complementaria. ¿Ya? Estamos hablando de la zona de Bering. A ver. Bering. Aquí está. Bien, volvemos entonces por acá a Zoom. Vamos a compartir ahora un pequeño videíto respecto a esta zona de Bering, pero la Bering actual, obviamente, ¿no? A ver qué pasa con la Bering actual, ¿no? Entre el equilibrio y la resistencia. El retrato de una sociedad peculiar con bellas y poderosas imágenes derrumba las ideas preestablecidas de este territorio. Este documental posee imágenes de gran belleza y también una gran complejidad de psicologías. Lourdes Grobet siguió de cerca a un grupo de personas que viven en un lugar entre Siberia y Alaska, donde la vida está trazada por la leyenda, los estudios científicos y el crudo clima. El antecedente del documental es una serie fotográfica planeada durante mucho tiempo y que llevó a la fotógrafa y un reducido equipo a explorar esta zona del planeta. El primer viaje fue más bien como una acción. Yo quería llegar al estrecho de Bering y como una propuesta anticultural, hacer casi una acción o performance e ir en sentido contrario a como sabemos que hubo el cruce. Entonces el primer viaje yo fui con mis cámaras, tanto de video como de foto fijas. Evidentemente mis cosas eran muy abstractas y entonces ahí se me ocurrió hacer el documental. Oriente y Occidente, en este lado del globo, son mundos en conflicto y en permanente contraste. En un lado, la cacería es parte fundamental de su economía y se alimentan de focas. En el otro lado, la vida se resuelve con el horno de microondas y el mini súper.
A mí me sorprendió la adaptación que hay ahí, el arraigo, porque es un pueblo nómada, ha sido un pueblo nómada y sin embargo hay una serie de contradicciones. Primero de que iba yo a conocer a una de las etnias más ancestrales del mundo. Sin embargo me encuentro gente pues instalada en la modernidad y todos conectados en internet, con las computadoras, las casas con toda la infraestructura moderna. Varios conceptos se cuestionan en el documental de Lourdes Grobet. ¿Qué es una frontera? ¿Dónde queda la tradición y la modernidad en el estrecho de Bering? ¿Quiénes son en realidad los habitantes de Vales y de Diomedes? Es que estar ahí es realmente, te cambia la vida, ¿no? Porque es como ver otro mundo. Es un trabajo muy sencillo. O sea, no pretende ser nada más que una visión que completa toda esta idea del estrecho de Bering, ¿no? Bering, equilibrio y resistencia, ha sido exhibido en diversos festivales de cine y documentales, como el Festival Internacional de Cine de Morelia y Ambulante. En estos días, la cinta se proyecta en algunos circuitos de exhibición. Muy bien, jóvenes. Continuemos entonces por acá. Estamos observando qué es lo que está pasando con esta cinta o este documental sobre Bering, ¿verdad? Bien, entonces volvemos a compartir, en este caso, nuestro PowerPoint, en lo que nos habíamos quedado. No olvidar entonces los datos curiosos que se mencionan, ¿no?, en el documental, en este fragmento de documental. No es justo que nos hayan vendido a Estados Unidos, dicen en algún momento. Claro, todo eso pertenecía antiguamente a Rusia. El actual Alaska era parte de Rusia, pero Estados Unidos, con su política imperialista, se lo compró en algún momento, ¿no? Entonces todo eso los perjudicó a los rusos. Eh, estás viendo, hay poblaciones ahí, a pesar de lo extremo del clima, hay personas que viven ahí en ese sector de Diomedes, que es una isla que está en la parte casi central de esta zona que divide Asia y América. También en ese sector hay pues actividades económicas, pero obviamente es insuficiente, por eso requieren del apoyo del gobierno central, ¿no? El lado ruso se nota la diferencia, que se observa algo de abandono, algo de abandono. En cambio, en el lado norteamericano, los norteamericanos han puesto más inversión ahí, ¿no? Para que se note, ¿no?, de que ellos están dirigiendo una mejor política, ¿no? Esa es la intención. Entonces, eso es lo que han hecho ahí los norteamericanos, hacer una mayor presencia, ¿no?, económica, una inversión más fuerte que los rusos, ¿no? Bueno, entonces, se están construyendo de momento algunos puentes naturales, no artificiales, evidentemente, ¿no? Pero estos dos lugares en algún momento sí estuvieron unidos. Si hoy en día hay personas que viven en esa zona, en estos tiempos también debió haber habido personas que transitaron detrás de los animales. Recuerda que los hombres éramos transhumantes, que hemos dicho que es el transhumante, aquel que está migrando para cazar. Entonces, si los animales desde la parte del continente asiático migraron al continente americano, los animales migraron detrás de ellos, ¿correcto? Muy bien. Sigamos por acá. Transhumantes, ¿no? Actualmente, la distancia que existe en esa zona del estrecho de Bering entre Asia y América, estás viendo ahí en la parte inferior, es de 90 kilómetros. Repito, actualmente. ¿Mm? Pero en esos tiempos, esos 90 kilómetros se unieron. ¿Por qué se unieron? Por el descenso de las aguas, no olvidarlo, ¿no? Bien, entonces ahí ves Asia actual y Norteamérica actual. Esa zona que separa Asia y Norteamérica es de 90 kilómetros. Ahora, hacia abajo, la playita tiene una profundidad de 60 metros. Repito, no kilómetros, 60 metros. Una cuadra tiene 100 metros. Si una cuadra tiene 100 metros, jóvenes, imagínate, mitad de cuadra, un lote más. ¿Mm? Mitad de cuadra y una casita más hacia abajo. Esa es la profundidad que hay en este sector de Asia y Norteamérica, ¿m?, del estrecho de Bering.
Así que con facilidad se unieron estos dos lugares cuando se dio ese descenso de agua, que no era pues 60 metros, ¿no? ¿Cuántos metros habrá descendido? Ese dato sí desconozco, jóvenes, pero a raíz de que descendió las aguas, acá se pudo establecer esta unión entre Asia y América, ¿correcto? Y al darse esta unión, los animales transitaron por ese puente que tampoco era estrecho. Todo lo he visto diversidad de puentes. El puente que había en este lugar era de 120 kilómetros de ancho. Repito, 90 kilómetros de distancia, 120 kilómetros de ancho. Grandes cantidades de animales debieron haber transitado por este lugar, grandes manadas de animales. Y detrás de ellos, nuestros ancestros, que como te comenté, eran cazadores trashumantes. Observaron que los animalitos iban de un lado al otro y ellos no se quedaron esperando. Ya volverán. No, no, no. Ellos vamos detrás de nuestros animales. Cogieron sus cosas y se fueron detrás de esos animales que acababan de migrar de un lado al otro. ¿Correcto? ¿Bien? Conforme entonces, jóvenes, distancia 90 kilómetros, profundidad 60 metros, ancho 120 kilómetros. Siguiente dato. ¿Cuál entonces será el posible origen del hombre americano? Al inicio, América estaba deshabitada. Al inicio, América no tenía humanidad. ¿Mm? Esta humanidad, sabemos bien, surgió en el continente africano, tampoco en Europa, tampoco en Asia. África es el lugar más antiguo donde aparecieron los hombres, la humanidad, cuna de la humanidad, por ello, ¿verdad? Segundo puntito, para explicar cómo estos hombres desde África llegan al continente americano, surgieron diversas teorías. Una de esas teorías son aquellas que investigan cómo se habría dado esta migración. Para saberlo, dice acá, para saber cuáles son estas rutas, hay que ver las flechas rojas. ¿Qué flechas rojas? Bueno, la imagen siguiente. Ahí está. Muy bien. Sigamos la flecha roja. ¿Qué tal color, no? El color muy vivo, un color muy llamativo, el color rojo. África, estás viendo la silueta del continente africano, ¿no? Ahí se inició todo, en la silueta del continente africano. ¿M? Recuerda, los principales hallazgos, los hallazgos más antiguos del África están en la parte central y sur. Repito, parte central y sur. Por eso, por ejemplo, antes de hablar Homo habilis, Homo erectus, Homo neandertal, antes de hablar de esos homos, hay algo llamado Australopithecus. En HU te van a explicar. Australopithecus, austral. Austral significa al sur. Repito, austral. Por gusto no tiene ese nombre de Australopithecus. Su nombre Australopithecus, reitero, se debe a que surgieron en el sur. ¿Dónde fueron hallados la mayor cantidad de estos vestigios de Australopithecus más antiguos? En la zona central y sur del continente africano. De ahí el nombre de Australopithecus. Muy bien. Un grupo de estos evolucionados, después de los Australopithecus, Homo erectus hacia adelante, son los que habrían migrado algunos hacia el continente europeo. ¿Estás viéndolo? Continuaron avanzando por el continente asiático y algunos siguieron avanzando hacia la península índica, hacia la actual India, pero otros avanzaron por el continente asiático hacia el lado europeo. ¿Mm? Por eso es que varios de ellos fueron hallados en Alemania, dibujos en España, dibujos en Francia, ¿no? Cuevas pintadas como Lascaux y Altamira, Francia y España respectivamente, ¿Mm? Porque un grupo se fue hacia ese sector, hacia Europa, y otro grupo se fue hacia el continente asiático, otro grupo hacia lo que hoy es Oceanía. Acá estás viendo este sector, esto es Oceanía, Australia, Oceanía, y algunos habrían ido hacia la Antártida, acá abajo estaría la Antártida, y de la Antártida, América del Sur. Otro grupo continuó por acá y siguió avanzando, se fueron hacia, esto es la Polinesia y Melanesia, conjunto de islas del océano más grande que tiene el mundo, que recuerda es el Océano Pacífico.
¿correcto? Entonces, parte de esos grupos se fueron a Centroamérica, los melanesios. Algunos se fueron hacia la parte central de América del Sur. Esos son los polinesios, ¿correcto? Y hay otro grupo que habría continuado por acá, por la zona central de Asia, el actual Rusia, siguió avanzando hacia las tundras siberianas y en las tundras siberianas se habrían diseminado hasta lo que hoy es América del Norte. Y de América del Norte continuaron su periplo. Muy bien, esta entonces es la posible ruta de cómo el hombre migró desde el continente africano hacia el continente europeo, el continente asiático, el continente americano. Entonces, esta es la teoría del todo, digámoslo así. Obviamente no es de Steve Hopkins, ¿no? Pero esta teoría del todo para las migraciones, para explicar cómo así aparecieron los hombres por aquí y por allá, ¿no? Y acá está la cifra probable en años, ¿no? 100.000 millones de años, 40.000 años atrás, ¿recuerdas? 40.000 años atrás estamos hablando del Homo sapiens Cro-Magnon, 67.000, 40, 60.000, ¿no? Entre otros, ¿no? 20.000 años atrás Norteamérica, América del Sur 13, 15.000 años atrás. ¿Mm? Bien, entonces ahí están los datos. Como es natural, todavía falta dilucidar algunas cosas. Por eso los signos de interrogación grandotes que están apareciendo ahí, ¿no? Bien. Siguiente dato. ¿Cuáles son las principales teorías sobre el poblamiento americano? Entonces, ¿quiénes te hablan y de qué manera te hablan sobre los primeros hombres en el continente americano? Tenemos una teoría autoctonista. Recuerda, la teoría autoctonista es aquella que te menciona que los hombres siempre existieron en América, siempre han estado. El hombre evolucionó acá. Y la otra son las denominadas teorías inmigracionistas. Hay varias. Bien, entonces estos son los dos planteamientos. En el caso de las teorías inmigracionistas, que dice ahí, tenemos una teoría asiática que está fundamentada, sustentada de manera muy didáctica, y eso lo vamos a ver ahorita, muy bonito está planteado esa teoría, ¿no? Y el otro, la teoría oceánica. La teoría oceánica se refiere a Melanesia y Polinesia. La teoría oceánica te habla de, repito, un conjunto de islas y archipiélagos que están en el actual Océano Pacífico. ¿Mm? Ese conjunto de islas y archipiélagos, hay un grupo que se llama Melanesia. Hay otro grupo en la parte central denominado Micronesia, pero Micronesia no va. Melanesia y Polinesia sí deberían ser los grupos primigenios de donde surgieron los grupos que llegaron a América. Y finalmente el grupo australoide o australiano, ¿no? Entonces, estas serían las tres posturas más conocidas sobre este tema. ¿Hay más posturas? Sí, sí hay más. Te dije asiático, africano, teoría atlántida, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, sigamos. Bien, acá está apareciendo el nuevo mapita. Y en este mapita, ¿qué podemos observar? Ajá, en este mapita, fíjate, ahí tenemos las probables rutas que se habrían seguido en esos tiempos, ¿no? Y entre estas probables rutas que se están señalando, que se están planteando, ahí están. ¿Cuáles son? En la parte superior, con línea discontinua en azul, tienes la teoría asiática. Repito, línea discontinua está en la parte superior, ¿no? Color azul. Y esa línea discontinua en color azul que estamos ahí observando sería por parte de la teoría asiática, ¿no? Parte, porque han habido otras propuestas complementarias que han ampliado esa teoría asiática, como en un momento vamos a continuar explicando. En la parte central está haciendo un corte en diagonal, ¿no? Casi horizontal, ligeramente inclinado. Hay una balsa ahí, que en este caso sería la ruta oceánica. Mm, Pareciera que más se está enfatizando en la teoría polinésica, porque recuerda la melanésica apunta a Centroamérica.
Muy bien, la teoría australiana, en cambio, sale de donde dice su nombre, de Australia. Macquarie, Auckland, Tasmania, ¿no? De esas islas. Y desde esas islas fue avanzando y llegó a la actual Antártida. De la Antártida habría luego avanzado hacia América del Sur. ¿Mm? Ahí estás viendo América del Sur. Así se habría dado esta migración. ¿No? Bien. Entonces tienes por acá la teoría autoctonista. La teoría autoctonista que te diría que el hombre siempre ha existido en América. Siempre estuvo aquí. Luego tendrías la teoría asiática, y la teoría asiática te señala de que el hombre viene desde la parte central del continente asiático. Habrían sido paleomongoles los que migraron hacia Siberia, y de Siberia habrían cruzado aprovechando la última glaciación. Tienes la teoría oceánica, que como te estamos señalando, esa teoría oceánica se subdivide en dos. ¿Cuáles son? Melanésica, Centroamérica y Brasil. La teoría melanésica es Centroamérica y Brasil. Y la teoría polinésica, que en este caso sería la isla de Pascua y Centroamérica. O perdón, Sudamérica. Bueno, esos serían los primeros grupos que habrían llegado en este sector. Y en la parte inferior, teoría australiana. La teoría australiana, en este caso, estás aquí observando, es aquella que habría hecho esta migración gradual, progresiva, y iba avanzando, se iba estableciendo, y luego poco a poco fue aumentando de población, y a raíz de ellos que comenzaron a migrar. Muy bien, listo. Ahora por acá, que dice en la parte inferior, Punta Clovis y Punta Folsom. ¿Qué son eso? Son piedras, son estilos de trabajo de la piedra, ¿no? Entonces las piedras han sido percutadas. ¿Qué quiere decir percutadas? Que han sido golpeadas las piedras, ¿no? Entonces, al ser golpeadas las piedras, se les golpea y adquieren una nueva forma. ¿Mm? Bien, entonces sigamos por acá. Estas son las pruebas antropológicas de cómo se habría dado esta migración. Entonces, esta migración. Hola Jason, mucha bulla Gerson. Bueno, sigamos. A ver, siguiente dato. A ver por acá, la denominada mancha mongólica o mancha lumbar que vemos en los bebés. Quizás alguno de ustedes ha tenido esta mancha lumbar, esta mancha mongólica, ¿no? Y esto es una característica similar entre asiáticos y americanos. El pliegue también de los ojos, ¿no? Bueno, entonces esta es otra semejanza o similitud entre asiáticos y americanos, ¿no? Ajá, acá podemos observar esa característica presente. También acá, en el caso del trabajo en piedras, hemos comentado, las piedras Folsom y las piedras Clovis no son iguales. No, se nota que no son iguales, pero sí tienen un parecido, ¿no? Tienen un marcado parecido, ¿no? Hay mucha similitud. Entonces estas son piedras, repito, percutadas o golpeadas, ¿no? Así es como tenían estas puntas de flechas y quizás también como especie de cuchillos para despellejar a sus animales. Animales de la denominada megafauna. Recuerda, ellos eran cazadores, ellos eran recolectores, y entre los animales que cazaban estaban estos animales gigantescos de la denominada megafauna. La fauna pleistocénica, como también se le denomina, ¿no? Fauna pleistocénica, ¿no? Esos son los animales de estos tiempos, ¿correcto? En este caso vemos a un enorme mamut. Bien, hasta acá ya hemos estado explicando buena parte del trabajo. Esta rayita que estamos viendo en la parte central nos indica de que tenemos que ir reflexionando, y para ello acá tenemos algunas preguntas para reflexionar al respecto. Por ejemplo, la primera, actividad practicada por los primeros grupos humanos que llegaron a América. ¿Cuáles son?
Entonces acá estamos viendo son cazadores y son recolectores, ¿correcto? Segunda pregunta, nivel cultural que tenían los primeros habitantes de América. Nivel cultural, entonces respuesta, el Paleolítico superior. Recuerda que en Historia Universal va a haber un Paleolítico inferior, un Paleolítico medio y un Paleolítico superior. En el Paleolítico medio está el hombre de Neandertal y en el Paleolítico superior el hombre de Cro-Magnon. ¿Qué quiere decir? Que las personas que llegan a América son posteriores al hombre de Cro-Magnon del Paleolítico superior. ¿Mm? Muy bien. Entonces, ese sería el nivel cultural que corresponde. Tercero, no corresponde a la época cuando se inicia el poblamiento de América. No corresponde. Bien. Entonces, acá, más preguntas. Acá la clave es cacería y agricultura. La agricultura no corresponde a este tiempo, ¿no? La agricultura, recuerda, no es de los iniciales momentos del poblamiento americano. La agricultura implica una revolución del conocimiento. Revolución. Ajá. ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, ¿qué quiere decir incipiente? Ajá, muy bien. Incipiente quiere decir inicial, que está empezando, ¿m? Que no está desarrollado, ¿ya? Entonces, agricultura incipiente, su equivalente podría ser horticultura. Y horticultura no corresponde a estos tiempos de los primeros hombres en América, ¿correcto? Entonces, horticultura y agricultura, recuerda, eso no corresponde a los primeros hombres en América, eso corresponde al poblamiento peruano y ni siquiera corresponde al periodo lítico del Perú, sino a un momento llamado el arcaico inferior, ¿no? Que es el momento posterior al lítico, ¿no? Entonces, el hombre que llega al Perú no conoce la agricultura, no sabe domesticar plantas y animales, solo sabe depender de lo que existe alrededor suyo en la naturaleza. ¿M? Entonces, cuando llega acá al Perú y se establece acá, poco a poco se va volviendo sedentario. Y aquí es donde logra domesticar plantas y animales. Aquí, en Perú. En América Central también vamos a ver algunos lugares que van a hacer la domesticación de plantas y animales casi en simultáneo con el Perú, ¿no? Entonces casi en simultáneo se da la domesticación del maíz, ¿no? Y otros productos diversos. La creciente fértil, entiéndase la zona de Sumeria, Mesopotamia, es también uno de los lugares donde se da la domesticación de plantas y animales casi en simultáneo. Bien, sigamos. 4. No corresponde a la teoría de Ameghino. Tiene como antecedente al cronista José Acosta. José Acosta es un jesuita español. Y José Acosta lo que va a hacer es hablar sobre la posibilidad de que los hombres llegaron a América desde Asia. Pero José Acosta nunca dio un sustento teórico de su propuesta. Nunca hubo un respaldo de cómo así se habría dado esa migración. Al no explicar cómo se dio esa migración desde Asia al continente americano, entonces su teoría, su propuesta quedó de manera intrascendente. ¿Mm? Bien, entonces tenemos esto como propuesta para estos tiempos. Siguiente dato, cronista jesuita que ya desde el siglo XVI había planteado la posibilidad del origen asiático del hombre americano. Ujú. Quien ya hablaba de esta posibilidad es José Acosta, ¿no? Ahorita lo acabamos de señalar, José Acosta es este jesuita, ¿no? Este español que ya te hablaba de esa posibilidad de que el hombre había llegado, pero le faltaba un sustento teórico, ¿no? No había mayores pruebas al respecto. ¿Bien? 7. Teoría que se sustenta en las similitudes físicas como el cabello lacio, el color de la piel, cobriza, los pómulos salientes y la mancha lumbar o mancha mongólica. Ajá. ¿Qué teoría habla de estas características? Hay que señalarlo por acá, entonces, esa teoría, Asiática. correcto, muy bien, la teoría asiática, ¿no? Bien, entonces la teoría asiática es la que está correspondiendo en este caso. ¿Mm?
Octava pregunta dice, los paleomongoles, según la teoría inmigracionista asiática, habrían llegado por ¿qué ruta? El estrecho de Bering. Exactamente, el actual estrecho de Bering, que hemos puesto un breve videíto, ¿no? De cómo hay una porción de agua que los separa a ambos. Sin embargo, a pesar de eso, de momento, de esa incomodidad, los pobladores de Asia, ya sea de Rusia y del actual Estados Unidos, hacen intercambio comercial de productos, todo, ¿no? Entonces, Estados Unidos, para mantener a su población leal a ellos y no irse al lado ruso, Estados Unidos le da bastantes dádivas económicas, comerciales, mucho dinero, presupuesto, ¿no? Facilidades, ¿no? Para que ellos se puedan adaptar y seguir viviendo, hacer presencia humana ahí. Una cosa es que se coloquen hitos de concreto, pero un hito de concreto no garantiza que se va a respetar tu frontera. Sinceramente, lo que sí podría ser un respeto en la frontera es hito humano, que haya presencia humana, leal en este caso a un país, en esa zona de frontera. Si tiene presencia humana, leal, obviamente ese sí es un buen hito que te va a defender, ¿no? Entonces Estados Unidos de esa manera busca tener presencia humana, ¿no? Los rusos también tienen presencia humana. Ahí está el conflicto. Apague su audio, por favor. Muy bien, ya se muteó, correcto. A veces hay un botoncito que activamos, ¿no? La tecla larga y puede ocurrir, no hay problema. Solucionamos, a ver en el chat. Profesor, no se observa bien la pantalla. Hoy, ¿cuál? ¿Ahorita no se observa bien? ¿Las preguntas no se observan bien, jóvenes? ¿O a qué se referían? A ver, se ve borroso, no sé si solo yo lo veo así. Eh, bueno, cuando eso ocurre, a veces lo que hay que hacer es dejar de compartir y volver a compartir. A ver, jóvenes, ¿se ve nítido? ¿Está borroso? Díganme, por favor. Sí se ve, profe. Sí se ve, ¿no? Ay, ay, ay. A veces eso ocurre, ¿no? Está la conectividad. A veces se pone un poco borroso, entonces, ¿qué se hace en una situación como esa? Se deja de compartir y se vuelve a cargar. Informen si ocurre ello, yo dejo de compartir y vuelvo a cargar. Pero si ya mejoró mi conectividad, qué bueno, jóvenes, que ya se puede observar. Muy bien, entonces el estrecho de Bering es en la pregunta 8. Los paleomongoles, sí, aló, sí, preguntas. Muy bien, a ver, prosigamos. Tienen el chat también para cualquier duda o comentario, no se olviden, de rato en rato yo suspendo y leo el chat. Los paleomongoles, pregunta 8, según la teoría inmigracionista, habrían llegado por el actual estrecho de Bering, ¿no? Ahí nos quedamos. Y la 9, planteó científicamente que los primeros hombres de América son propios de este continente. ¿Quién planteó eso? El señor, estamos acá, León Florentino. Pinelo. No, León También, Pinelo. también. Que Adán y Eva Los dos. decía. Correcto. Hay que especificar entonces por qué es una clave y por qué no la otra. León Pinelo y Florentino Amellino, ambos van a hablar de la presencia de hombres en América propios del continente americano, los dos. Pero la pregunta 9, fíjense el enunciado dice, planteó científicamente. Adán y Eva no tienen un sustento científico, tienen un sustento bíblico, que es una cuestión de fe respetable. No se discute la fe, recuerda, la fe, la religión, ¿se acepta o no la aceptas? Así de simple. No puedes ponerte a discutir sobre temas religiosos, pero la ciencia sí. La ciencia sí es debatible, sí es cuestionable. Y Florentino Amellino sí sometió sus hallazgos del Homo pampeanus a ser cuestionado por la ciencia y lo masacraron, ¿no? Pobre maestro Amellino. Destruyeron su propuesta, su constructo teórico que había hecho, ¿no? Fue insuficiente y por eso es que se recuerda, fue un planteamiento científico, tuvo un planteamiento científico, pero fue insuficiente frente a la realidad, ¿no? Eso es la ciencia. Muy bien, entonces clave correcta en la 9, Florentino Avellino, planteamiento científico.
Siguiente, Paul Rivet, Paul Rivet. Ajá, están viendo ahí Paul Rivet. ¿Quién es este señor francés, Paul Rivet? Alguien que trabajó la teoría melanésica y la teoría polinésica. Solo que, recuerda, teoría melanésica y teoría polinésica están englobados en una teoría. Esa teoría se llama oceánica, ¿ya? Recuérdalo entonces, por favor, la teoría oceánica se subdivide en origen melanésico y en origen asiático, perdón, polinésico. Polinésico y melanésico son los dos tipos de orígenes, polinésico-melanésico, los dos tipos de orígenes que describe la teoría de Paul Rivet, teoría oceánica. Siguiente dato. Ajá, ahí vemos en imágenes al señor Paul Rivet. Ahora por acá, la propuesta. Desde el conjunto de islas llamado Melanesia. Aquí estamos observando una muestra que en este caso representa el cráneo de Lucía. Este cráneo de Lucía es una reconstrucción, o sea, el cráneo es lo que se ha hallado. Y este cráneo de Lucía sería una reconstrucción de cómo habría sido estos vestigios en estos tiempos, ¿no? Un grupo humano que habría poblado estos tiempos y era de raza negra, es lo que se indica, pero miren, por favor, no confundir Lucía. Lucía es una cosa, voy a dejar acá de compartir, Lucía es una cosa, y otra cosa es decir el cráneo de Lucy. Lucy es un Australopithecus, ¿recuerdas? En cambio, en este caso, estamos hablando del cráneo de Lucía, que es otro vestigio, ¿no? Que fue hallado en el actual Brasil. Muy bien. Entonces, ahora sí, volvemos a compartir pantalla. Acá está. Ahí está. Cráneo de Lucía. No es Lucy, Lucy es otra. Lucia the Sky Tonight, la canción de los Beatles. En Historia Universal te van a hablar de ese Australopithecus famoso, ¿no? El gen mitocondrial, ¿no? Que posiblemente sea nuestro ancestro más remoto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso es para toda la humanidad. En cambio, acá el cráneo de Lucía se refiere a esta osamenta, este cráneo, que correspondería a una posible migración melanésica que se estableció en el actual Brasil y de ahí habría ejercido influencia, ¿no? Para luego poblar el resto del continente, ¿no? Hay diversas pruebas entonces, porque los pobladores melanesios son de raza negra. Y este cráneo de Lucía se ha reconstruido y las características, la nariz ensanchada, todos los demás, todos esos rasgos corresponden también a una población negra. Entonces, ¿cómo así se explica de que hay una población negra en América? Es posible entonces de que haya sido una influencia melanésica para aquella población negra en Perú, no, perdón, en el actual Brasil, ¿no? Bien, entonces acá están las imágenes respecto a ese cráneo de Lucía que está ampliamente divulgado. Bien, dejamos de compartir entonces, ¿no? Y volvemos a compartir ahora en este caso, el caso del poblamiento nuestro. Muy bien, volvemos a compartir pantalla entonces, nuestro PPT, ahí está cargando, un ratito, ya está, parece que ya cargó. Sí, ya creo que sí que cargó. Por Rivet decíamos por aquí. Ahí está. Bien. Habría migrado. Y este grupo melanésico, repito, el Océano Pacífico tiene un montón de islas y archipiélagos. Hay un grupo que se llama Polinesia, hay otro grupo que se llama Micronesia, hay otro grupo que se llama Melanesia. De ese conjunto de islas y archipiélagos llamados la Melanesia, un grupo habría navegado y llegado hasta Centroamérica, y de Centroamérica habrían descendido a América del Sur, y ese grupo habría sido el grupo Lagoa Santa en el actual Brasil. Ese grupo era de una raza muy, muy parecida a los pobladores de Melanesia, ¿no? Bien, entonces por eso se habla del cráneo de Lucía como un nexo, una prueba de que sí se dio esa migración
a esta zona de Brasil. Siguiente dato. Lagoa Santa, Brasil, ¿no? Ahí está. Entonces, en Lagoa Santa, Brasil, es donde se estableció esta población que tiene una gran similitud con los pobladores de la Melanesia. Bien. Continuamos entonces ahora. Siguiente dato de los pobladores de Melanesia. A ver, ahora en este caso, las características de cómo ellos viven, cuáles son sus formas, sus costumbres, sus tradiciones, ¿no? Acá puedes observar sus brebajes, sus bebidas, que son en base a la fermentación, pero a través de la masticación. También esta costumbre de mutilarse las falanges, ¿no? Bueno, qué extraños rituales, ¿no? Sus embarcaciones, ¿no? De pesca, conocidas con el nombre de piraguas con balancín. También la similitud, ¿no? En tatuarse. Ahí está la costumbre de hacerse tatuajes. ¿Qué más? El uso del mosquitero, el mosquitero para evitar, en este caso, ¿qué cosa? Evitar picaduras de insectos, mosquitos y otros más, ¿no? Diversos. Ajá. La selva tiene pues definitivamente muchos peligros, entre ellos los mosquitos que transmiten diversas enfermedades. Muy bien. El uso de la hamaca, otra costumbre entre asiáticos, entre melanésicos, que en este caso habría llegado a América, ¿no? Bien. Sigamos por acá. Acá vemos algunos alimentos como el camote. ¿Qué más? La característica entonces en este caso sería ya no melanesio, sino polinesio. Decíamos que habían conjuntos de islas, y en este caso el otro conjunto de islas es la Polinesia. Bien, ahí está. De ese sector de islas polinésicas, ellos habrían migrado, habrían navegado y se instalaron en la denominada Isla de Pascua, que está muy cerca de las costas chilenas, ¿no? Entonces, como estaba muy cerca de Chile, gradualmente se habría dado esa migración hacia América del Sur, el actual Chile, y desde ahí el resto del continente americano. Bien, acá puedes seguir observando. Este dios que corresponde a la portada del sol, el dios Huiracocha, cuyo nombre es Apucón Tixi Huiracocha Pachayachachi. Bueno, este dios que estamos acá señalando, ¿no? Tiene una sumatoria de nombres. Es un dios síntesis, digámoslo así, del mundo andino. Y bueno, evidentemente, así como acá hablamos del dios Con, un dios del mar, que luego se suma a este Apucón Tixi, también allá en Polinesia hay algunos dioses, hay algunas divinidades, y curiosamente uno de sus dioses del mar se llama el dios Con. Qué curioso, ¿no? Profesora King Kong, no, ese es otro, ¿no? Ese es otro personaje de Hollywood. Sigamos. Bien, entonces ahí tienes el dios Contixi, Huiracocha. Otra costumbre que también es similitud, ¿no? Que es semejanza, que por eso se indica, ¿no? Es posible que exista una influencia, es el tema de la pachamanca. La pachamanca, una forma de alimentarse bastante tradicional acá en el Perú, y lo curioso es que en esta zona de la Polinesia también hay personas que tienen esa costumbre de cocinar en hornos cavados en el suelo. Entonces también existe esa posibilidad. Bueno, ¿qué más? Los cultivos de polinésicos, fíjate ahí, calabaza, el camote y también el tema del algodón, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos los cultivos diversos que hay. Ajá, ¿y esto qué vienen a hacer? Estas cabezas pétreas gigantescas. Estas cabezas de piedra gigantescas son los denominados moais, ¿no? Los moais. Alguna de estas cabezas pétreas, nosotros decimos cabeza, ¿no? Pero en realidad muchos de estos no solamente son una cabeza tallada, sino que parte de su cuerpo está ahí enterrado en el suelo, ¿no? Bueno, entonces estos moais son una muestra que existe en Polinesia y que sería una
un posible sustento de que han estado en ruta, ¿no? Desde Polinesia hacia América. Por eso es que estos moais se encuentran en la isla de Pascua actualmente. Chile, hace unos años atrás, ¿no? Divulgó bastante este tema de los moais en la isla de Pascua. Sigamos. Ajá, ahí está cargando. A ver. Teoría australiana, recuerda, Oceanía es el continente y el continente oceánico, su isla, Profe, ¿dónde está la isla de Pascua? la isla de Pascua, en las costas de Chile, cerca de la costa de Chile, en el Océano Pacífico. Digámoslo así, podría ser, es lo que se indica, una zona intermedia de viaje de los polinesios hacia América del Sur, ¿no? Esa es la posibilidad. A ver, vamos a recurrir un ratito, perdón, al tema geográfico, porque su duda es importante subsanar, ¿no? Entonces vamos acá a colocar ese dato, isla de Pascua, ¿no? Colocamos isla de Pascua, imágenes. Ahí está. Bien, volvemos a compartir pantalla. Ahí está, isla de Pascua. Y ahí pueden observar ustedes los numerosos vestigios que hay al respecto, ¿no? Numerosos moais, ¿no? Un lugar muy, muy visitado, ¿no? Ahí están. Muchas personas gustan de ir y visitar la denominada Isla de Pascua. Acá tenemos un mapita sobre la Isla de Pascua. ¿Mm? Y acá pueden observar, ¿ah? Océano Pacífico. Océano Pacífico del Sur. ¿Mm? Esta bandera no es de Texas, por si acaso, no vayas a pensar que es del estado de Texas, Estados Unidos. No, 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 es de Chile. Y aquí la imagen, ¿no? Que corresponde, está dentro de Chile, ¿no? ¿Mm? Ahí está, la isla de Pascua. ¿Qué pasó? Ah, bueno, se lagió. Listo, jóvenes, ya hemos visto entonces algo sobre la isla de Pascua, que como estamos indicando, pertenece al actual Chile, ¿no? Ahí está. Esa isla de Pascua, entonces, no te olvides que estamos acá señalando, es famosa, ¿no? Por pertenecer a unos grupos aborígenes, y sus construcciones, en este caso, son los moais, ¿no? Las cabezas de piedra o moais. Bueno, volvemos a compartir pantalla entonces. A ver, ¿dónde está Zoom? Déjate ver Zoom. Ah, acá está. Amplío por aquí. Escojo la opción acá, conforme, y listo. Ya, ahí está, ya se amplió. Volvemos por aquí entonces. Ajá, ahí está. Bien, entonces estábamos hablándote de la teoría australiana, ¿no? Muy bien. La teoría australiana, reitero, salió de Oceanía, solo que en Oceanía la isla más grande es Australia. Y de ahí habría avanzado a pequeñas islas, Auckland, Macquarie, ¿no? Y gradualmente llegó al continente asiático. Una vez que llegó al continente asiático, había poblado el resto del continente americano. ¿De acuerdo? Bien, entonces acá fijémonos, ahí está la ruta posible, la ruta probable que habría seguido. ¿Qué más? Ajá, acá algunos pobladores oriundos, aborígenes. El pueblo Con, el pueblo Con que te decíamos hace un momento, su divinidad, el dios Con, un dios del mar. Y qué curioso, eso coincide con nuestro dios del mar también. Desde la cultura nazca se hablaba de un dios marino, ¿no? Un dios del mar. Y luego Apucón Tixi Huiracocha, ¿no? El dios Huiracocha, la máxima divinidad en el Perú antiguo. George Montandon, otro que habría respaldado esta propuesta australiana. La churinga, ¿no? Que habría sido en este caso una especie de palo, ¿no? Perdón, piedra,
arrojadiza que ellos tenían, ¿no? ¿Ya? Entonces, estos son algunos de los elementos que más o menos coinciden con los americanos y que demostrarían que hubo una especie de semejanza, influencia cultural entre estas naciones. Otra característica que estamos observando acá en la parte inferior son las chozas, las construcciones de su vivienda en forma de colmena. Acá en el Perú antiguo también se construía de forma más o menos parecida. Incluso acá es semisubterráneo, ¿no? ¿Qué quiere decir semisubterráneo? Que excavaban un poco hacia abajo, ¿no? Entonces tenían una vivienda un poco más amplia. ¿Ah? Muy bien. ¿Qué más? Siguiente dato, jóvenes. Ahí está cargando. Las expediciones de Thor Heyerdahl. ¿Quién es Thor Heyerdahl? Un noruego. Thor Heyerdahl es un noruego. Él realizó diversas expediciones navieras para reforzar teorías. Por ejemplo, te decíamos de los primeros hombres en llegar a América, ¿ya? Entonces él dijo, yo creo que los africanos llegaron aquí, pero África uno dirá, oye, pero África son negros, ¿no? Entonces los americanos seremos negros y los africanos llegaron aquí antes que asiáticos y los demás. Y Thor Heyerdahl dice, no, los que llegaron aquí llegaron desde África, pero Egipto. Los egipcios son los que habrían llegado al actual territorio americano. Eso es lo que él indica. Más no la parte central o sur del continente africano, sino los egipcios, que su coloración de piel pues no es negra, ¿no? Podría decirse que son trigueños, mestizos, cobrizos, quizás varios de ellos, pero no son de raza negra. Entonces, para tratar de demostrar que sí era posible navegar desde África al continente americano, organizó una expedición naviera llamada Ra. Su expedición empezó a navegar con su embarcación, tenía las características del mundo antiguo. Empezó a avanzar, pero en el mar Mediterráneo no pudo más y terminó encallándose. Se destruyó la embarcación. Luego, continuó con una segunda embarcación, la expedición Ra segundo. Y Ra segundo salió desde Marruecos y logró llegar hasta Centroamérica. ¿M? Con lo cual la teoría del señor Thor Heyerdahl se puede decir que es discutible, es parte del debate. ¿M? No lo han descartado, pero también obviamente no tiene suficiente sustento como para decir ya, este es el origen correcto. Pero sí es parte del debate, la propuesta y las acciones que realizó Thor Heyerdahl para encontrar pruebas diversas que respalden su propuesta. Muy bien. Ahora por acá, recreación, ¿no? Estas son fotografías de cómo habría sido, esta no es una recreación, de cómo habría sido la expedición Con-Tiki. Nótese las velas con algunas máscaras de rituales prehispánicos y de rituales en la zona de la Polinesia, que trató de demostrar de que era posible la unión, la vinculación entre América del Sur, Perú, por ejemplo, y la Polinesia. Es posible. Recuerda, Heyerdahl no apoya la teoría melanésica. Heyerdahl apoya la teoría, en este caso la teoría, ¿qué teoría? Te olvides, polinésica. Melanésica no, polinésica sí. Bien, entonces acá estás observando, esta es la expedición que estábamos mencionando, ¿no? Parte desde el Callao con el respaldo del presidente del año 47, antes que lo vaquen, antes que lo saquen. ¿Quién era ese presidente del año 47? Un joven arequipeño abogado, José Luis Bustamante Rivero, el mismo que planteó la tesis de las 200 millas de mar peruano, ¿no? En este caso respaldó la propuesta de Thor Heyerdahl, ¿no? Y fue así como se logró la expedición Con-Tiki, o la expedición Con-Tixi. Bien. Y acá la otra expedición que realizó el señor Heyerdahl, que te decía al inicio, eh, la expedición Con-Tiki es una expedición navegante que hizo Thor Heyerdahl, pero hay otras expediciones
Y en este caso las otras dos expediciones fueron Ra-1 y Ra-2. Siguiente dato. Bien. Ahora otro grupo de preguntas. ¿Ya? Vamos a analizar entonces aquí algunas preguntas, reitero, complementarias sobre el tema, que nos ayudarán a entender mejor el tema. Muy bien. Entonces aquí tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, la pregunta 9, que indica no corresponde a la teoría asiática. ¿Qué es lo que no corresponde a la teoría asiática? Ahí está la El respuesta cráneo entonces. de Lucía. Ya, el cráneo de Lucía, muy bien, porque el cráneo de Lucía, hemos dicho, es de la propuesta melanésica y en la parte del enunciado dice teoría asiática. Muy bien, el cráneo de Lucía en América sería en este caso la distinción o la diferenciación. Muy bien. 10. No corresponde a la teoría propuesta por Alex Harlika. ¿Cuál no corresponde a la propuesta del señor Alex Harlika? 1, 2 y 3. Ahí está. Las costumbres de la raza Lagoa Santa, ¿no? Alex Harlika te habla de la teoría asiática. En cambio, Lagoa Santa es la teoría melanésica, que es parte de la teoría oceánica, ¿no? Bien, entonces la Lagoa Santa, el cráneo de Lucía, sí estaría relacionado, evidentemente, ¿no? Pero Alex Harlika no. Alex Harlika, recuérdalo, teoría asiática y no guarda relación aquí. Bien, siguiente dato, su clave, ahí estás viendo, la eustasia glaciar. ¿Qué cosa es la eustasia glaciar? El denominado sustento geológico de que existieron glaciaciones, de que existió el cuaternario con su época de frío y su época de calor. Entonces, la eustasia glaciar demuestra de que sí existió un intermedio entre ambos. Esa zona intermedia, ese momento intermedio, se conoce con ese nombre de eustasia glaciar, parte de frío de la era de hielo y parte de calor de lo que estaba iniciándose, el Holoceno. Desde que se inició, desde que empezó ese Holoceno hasta la actualidad, la sensación de calor aumenta, ¿no? No mucho aumenta, pero sí se puede percibir ello, ¿no? En los comentarios que dicen que este verano es más caluroso que el verano del año pasado. Sí, ¿no? Muy bien. 12. Teoría que se sustenta en las semejanzas antroposomáticas en los americanos y los asiáticos. Monorracial. Claro, las semejanzas antroposomáticas se refieren en este caso a las características del cabello, del pie, de la piel, de los ojos, los pómulos, etcétera, etcétera. Todo eso pertenece a la propuesta monorracial. Mono, uno, racial, raza. Una sola raza. ¿Correcto? ¿Qué más? El descenso de las aguas, también hemos hablado bastante sobre ello, ¿no? El descenso de las aguas y la posibilidad de la presencia de un puente de suelo firme, de tierra firme, entre Chukotka, perdón, y la zona de Seward, está en relación con, respuesta correcta, ahí está, la eustasia glacial, ¿no? ¿Cómo se habría dado esta diferenciación de estos dos momentos? Eustasia glacial. Pregunta 14. En el contexto del poblamiento de América se plantea una migración a través de las islas aleutianas. La península de Alaska, por donde recorre la corriente marítima del Kuroshiwo, esa ruta que complementa la teoría de Alex Harlika, quien la planteó, ¿no? Entonces, la teoría de Alex Harlika, que dice que cruzaron por Siberia a América, fue ampliada. Quien amplió no se puso Alex Harlika, solo la amplió, ¿no? Entonces, en este caso la clave es José Imbelloni. José Imbelloni, entonces, amplió la teoría a señalar de que como hay un conjunto de islas cerca, ya esas islas habrían también servido de puente para esta migración. Por eso es que se habla de las islas aleutianas como un paso que también habrían empleado, ¿no? Bien, entonces la teoría se va perfeccionando. Hay una corriente marítima que es algo así como una especie de río en el océano.
ese río en el océano que tiene un curso natural, en este caso correspondería también a esta propuesta, ¿no? Se le denomina la corriente del Kuroshio, o las aguas negras. 15. Entre los planteamientos con respecto al poblamiento de América, la denominada Eustasia glacial habría perdido, perdón, habría permitido. La Eustasia glacial habría permitido. Clave correcta, letra B. El paso terrestre a través de este puente de suelo firme, ¿no? O el puente intercontinental. Bien. Y finalmente la 16, considerado como una evidencia del poblamiento de América del Norte, ¿no? Clovis y Folsom son los dos lugares, y en este caso estamos por lo pronto enfatizando en Folsom. ¿Listo? Clovis y Folsom guardan algunas semejanzas, pero también se puede percibir la diferencia en su producción en piedra, ¿no? Sus puntas de lanza, sus puntas de cuchillo que ellos fabricaban, ¿no? No eran iguales. Tenían algunas similitudes, algunos rasgos que coincidían, pero no eran iguales. ¿Mm? Bien, sigamos por acá. Entonces ya tenemos esta primera, estos primeros ejercicios aplicativos, reforzamiento, ¿no? Bien, continuemos ahora. A ver, sigamos con más resúmenes. Tenemos entonces el poblamiento de América. ¿Ya? Ahí está el esquema vacío que hay que ir completando y explicando. El poblamiento americano tiene dos grandes teorías. ¿Cuáles son esas dos grandes teorías? A ver, ¿alguien? ¿Nadie? De repente en el chat me están escribiendo. ¿Cuáles son esas dos grandes teorías? A ver. Chat. Observo borroso, estoy grabando la clase. Ah, porque está grabando, perdió fidelidad. Ya, listo. A ver, ¿listo? ¿Cuáles son esas dos grandes teorías? ¿Nada? A ver, hacemos un clic. Uno es la propuesta o la teoría autoctonista. Ya, ese es uno. ¿Y su contraparte? Ya, autoctonista es uno. ¿Y la otra contraparte cuál es? Algo de migraciones. Correcto, algo de inmigración, que no siempre el hombre estuvo acá, que llegó de otros lugares, efectivamente. Clicleamos, entonces es la teoría inmigracionista. Simple, ¿no, jóvenes? Tienes teoría autoctonista y tienes teoría inmigracionista, que es su contraparte. ¿Ya? Es como decir el yin-yang, se complementan. ¿Qué más? Ahora, la teoría autoctonista fue defendida por diversas personas, pero en este caso, Florentino Amellino es quien le va a dar un enfoque científico, hemos comentado, ¿no? Muy bien, entonces, en primer lugar, entonces la teoría autoctonista, que hoy es un referente, pero ya no tiene sustento, ¿no? Pero queda como referente. Clic. Ahí está. Florentino Amellino escribió sobre el tema Orígenes de la Humanidad en las Pampas argentinas. Y ahí mencionaba cómo este Homo pampeanus era el resultado de un proceso evolutivo. ¿Qué más? Presentó pruebas como los restos óseos. Restos óseos se refiere a huesos, osamentas. Pero la crítica demostró lo contrario, que se había equivocado el maestro al leer las cartas geográficas. Bien, ahí está el error. Siguiente. La teoría asiática. Teoría asiática, fíjate por aquí, es sustentada, es defendida por ¿quién? Por Allah. Alex, muy bien. Alex Harlika, correcto. Alex Harlika, entonces, recuérdalo, él plantea la teoría asiática acumulando una serie de pruebas, ¿no? Porque la teoría autoctonista todavía estaba vigente para finales de 1800 y primeros años de 1900, cuando surge la teoría asiática. Entonces surge la teoría asiática, comenzando también a cuestionar, a rebatir a las propuestas que se le oponían. Alejarlica planteó, señaló que los paleomongoles son los primeros hombres que poblaron América. El estrecho de Bering
En estos tiempos, ahí existe un puente de suelo firme. Pruebas serían en este caso el cabello lacio, los ojos rasgados, los pómulos en este caso salientes, la mancha mongólica, ¿sí? La mancha mongólica, que como hemos indicado, la mancha mongólica está en la parte de la espalda usualmente, ¿no? Mancha lumbar. Pómulos salientes, cuando alguien nos hace una broma, nos sonreímos. Y al sonreírnos, arriba de los cachetitos hay como dos bolitas. Esas pelotitas que tenemos en la cara son los pómulos salientes, ¿no? Que repito, se forman especialmente cuando sonreímos. ¿Mm? Siguiente, la teoría oceánica. Perdón, teoría oceánica. Sí. Claro, la teoría oceánica, entonces no olvidarnos, se subdivide en polinésica y melanésica. ¿Quién sustenta la teoría oceánica? Un francés. ¿Cómo se llama ese francés? Paul Rivet. ¿Ya? Entonces Paul Rivet es el francés que plantea, sustenta esta teoría. Siguiente. Ahí está. Habrían llegado, dice, desde Melanesia y Polinesia. Pruebas de esta migración sería la Goa Santa en Melanesia y también la isla de Pascua para Polinesia. Semejanzas sanguíneas, óseas, cabezas trofeo, entre otras, habrían sido parte de las pruebas que ellos presentaron, ¿no? Cerbatanas, cultivos de coca, las canoas dobles o las canoas con balancín, como decíamos, también serían parte de esta migración que habrían tenido ellos, ¿no? Bien. Crisley. Hola, Crisley. O Criseli, perdón, Criseli Janampa. ¿Alguna duda? Nada, Criseli, todo conforme. Ya. Recuerden escribir en el chat sus dudas y también pueden participar por el micrófono alguna duda puntual. Ya. Ahora, ¿qué sigue? Ajá. La teoría australiana. Teoría australiana. Como su nombre lo indica, habrían salido estos primeros pobladores desde Australia. ¿Mm? ¿Quién presenta, quién defiende esta propuesta? Recuérdalo, Antonio Méndez Correia, ¿no? Él es la persona, este portugués, que va a defender esta propuesta. Interesante, interesante, pero obviamente siempre hay cosas por mejorar, ¿no? Insuficientes todavía esta teoría. ¿Qué dice el dato? Los pobladores de Australia llegaron por la cercanía entre algunas islas y la Antártida, por la Patagonia. Pruebas serían las chozas en forma de colmena, uso del boomerang, ¿no? Y también hubo el denominado Optimus Climaticus. ¿Qué significa eso del Optimus Climaticus? Un clima favorable, un clima benigno, y que antes la Antártida no era un continente helado, sino que por el contrario tenía un clima subtropical, ¿no? Y por ahí transitaron grandes cantidades de animales y cazadores, ¿no? Así es como se habría dado ese tiempo del Optimus Climaticus por el cambio del polo norte, ¿no? El polo, hoy en día, si tú tienes una aguja imantada, tienes tu brújula, va a estar apuntando casi hacia el norte imantado, ¿no? Pero antes no, esa polaridad no era así, era a la inversa. Pero bueno, entonces tenemos por acá estas principales teorías sintetizadas, ¿de acuerdo? Haz tu captura de pantalla. Rápidamente continuamos con el siguiente dato. Bien, ahora Walter Neves, Pedra Furada, Monteverde. ¿Qué es todo esto? Ah? ¿Qué cosa es todo esto que estamos ahora anotando, que acabamos de colocar? ¿Por qué estamos señalándolo? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la intención de lo que estamos ahora mencionando? Es el denominado poblamiento americano temprano. También se habla de un poblamiento americano temprano. ¿Cómo es eso del poblamiento americano temprano? Bueno, para entender de qué se trata ello, están estos lugares y estamos mencionando justamente al señor Walter Neves. Walter Neves en estos lugares indica que ha encontrado vestigios muy, muy antiguos. Y al encontrar vestigios muy antiguos,
Entonces, el tema de hoy ya no debería de llamarse primeros hombres en América, poblamiento de América. No, ya no debería ser así. ¿Por qué? Porque la migración se realizó en distintos momentos, ¿no? Entonces hay que ponerle cualquier otro nombre, ¿no? América prehispánica, América antes de los españoles, ¿no? América prehispánica, o cualquier otro nombre. ¿Por qué? Porque definitivamente, dice él, la migración no se hizo de un solo sector. Hubieron diversas migraciones en distintos momentos. ¿M? Bien, ahora acá hay imágenes de lo que es Piedra Furada, donde se van a encontrar escenas de pinturas, ¿no? Siguiente dato, América del Sur. Estos pobladores estuvieron en América del Sur, que corresponde a Monteverde, Monteverde, el actual Chile. Ahí se habrían establecido y de ahí habrían poblado, de ahí habrían aumentado y poblado el resto del continente americano. ¿Mm? Muy bien. Entonces, ahí tienes Piedra Furada y Monteverde. ¿Qué más? Ahora, algunas puntas de piedra, algunas imágenes que corresponden a estos sectores, ¿no? Del denominado poblamiento temprano. Más viviendas, más chozas de cómo se habría dado esta migración que estamos acá indicando, ¿no? En Piedra Furada. Bien. Ajá. Más imágenes. ¿Ves en la parte de naranja? La hipótesis del puente terrestre. En color verde, la hipótesis de la migración costera. ¿Mm? Y la teoría. La teoría del poblamiento temprano dice que los humanos llegaron a América mucho antes, basándose en el descubrimiento de América, descubrimiento de restos, perdón, cuyos fechados arrojan una antigüedad de 14.000 años a más. La investigación paleoantropológica se suma a la información producida por la genética, el cual ha servido para reforzar algunas conjeturas divididas sobre algunas conjeturas que existen sobre este origen de los americanos. Siguiente dato, desde el punto de vista de la teoría del poblamiento tardío, ajá, lo contrario. Entonces, en la parte superior, poblamiento temprano, y en la parte inferior, poblamiento tardío. Los paleoamericanos entraron al continente durante la última glaciación. Esta misma glaciación permitió el paso del Nuevo Mundo a través de Beringia. Este evento ocurrió hace 14.000 a 13.000 años atrás. Bien, ahora vamos a observar mejor esta señalización que corresponde a los primeros americanos. Bien, entonces acá estamos esquematizándolo para que se entienda mejor. Recuerda que según los psicopedagogos, la mejor manera de aprender, la mejor manera de entender las cosas es haciendo esquemas, ¿no? Esquemas y más esquemas. Bueno, entonces este esquemita nos va a resumir cómo se habría dado esta migración desde el continente asiático, desde Australia, Oceanía, desde distintos lugares, con destino a nuestro actual continente. ¿Ya? Muy bien, entonces, los primeros americanos llegaron en la era geológica. ¿Con qué nombre se le denomina esa era geológica? ¿Recuerdas? La era geológica del Cuaternario. Ahí está. Entonces, los primeros hombres llegan durante la era geológica denominada Cuaternario. ¿Mm? Este Cuaternario estuvo dividida en, hay que señalarlo, el Cuaternario entonces dividido en, por un lado tienes el Pleistoceno, el Holoceno. muy bien, te anticipaste, es excelente. Entonces, Pleistoceno está ahí, que es el denominado tiempo del frío, y el Holoceno, que es lo contrario, el calor, ¿cierto? A ver, vamos a hacer los clics. Pleistoceno, entonces, la película animada, La Era de Hielo, ¿no? Tal como habíamos al inicio mencionado, ¿no? La película animada. Y luego tenemos el Holoceno, que en este caso es, ¿qué cosa? A ver,
Si tienes Pleistoceno que dice edad de hielo, el Holoceno, ¿qué será? ¿Qué dice tu lógica deductiva? No, no saben qué dice. Entonces, Pleistoceno, edad de hielo, y el Holoceno, hacemos clic. Pleistoceno, en este caso, edad de hielo, Holoceno, los nuevos climas, la época del calor. Nuevo clima que hasta la actualidad está en aumento, ¿no? Muy bien, entonces hace 30.000 años aproximadamente empezó esta denominada última glaciación llamada Wisconsin. ¿Cuántas glaciaciones existieron? Hemos dicho 4. Esta misma glaciación denominada Wisconsin es estudiada por los norteamericanos y ellos le han puesto ese nombre, glaciación Wisconsin. Pero si los europeos la estudian, la van a llamar la glaciación Würm, con W, Würm. Y si le estudian los peruanos a esta última glaciación Wisconsin, el nombre es la glaciación de Lauricocha. Los peruanos con Augusto Cartich en su momento han estudiado el impacto de la glaciación. Recuerda que la glaciación fue mundial, pero al decir mundial no quiere decir que todo el planeta se convirtió en un copo de nieve, no, sino que fue un impacto mundial. ¿Por qué? Porque en algunos lugares afectó más, en otros menos y en otros nada. Entonces, para entender eso, entonces tenemos estos expertos, personajes que investigan. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. Ahora, estos pobladores de Asia que estamos señalando aquí cruzaron el actual estrecho de Bering. ¿Cruzaron el actual? No, ellos cruzaron el denominado Istmo de Beringia. Y ese Istmo de Beringia hoy es el actual estrecho de Bering. ¿No? Pero, repito, en su momento eso era el Istmo de Beringia. ¿Ya? Muy bien, continuemos entonces con el resumen. Ajá. ¿Debido a qué cruzaron ellos? Debido a que se ocasionó esta eustasia glacial. Al crearse la eustasia glacial, entonces, lo siguiente es que se va a formar este puente de suelo firme. Y con ese puente de suelo firme sí cruzaron ellos, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué especie es la que cruzó? Ya hemos indicado, esto es posterior al Homo sapiens cro-magnon. Recuerda que también tenemos un Homo sapiens neandertal o neandertalensis, el Homo sapiens cro-magnon, hallado en Francia, y otros, ¿no? Bien, entonces ahí está la secuencialidad. ¿Y cómo llegaron finalmente para concluir? Ahí está. Llegaron en oleadas migratorias, grandes cantidades. Se adaptaron bastante bien al territorio, se adaptaron bastante bien al territorio que estamos acá señalando, ¿no? El territorio, cordillera de los Andes. Los climas, diversos, ¿no? Por las zonas de altitud, por la cercanía con la zona ecuatorial. Entonces es un clima bastante diverso también. Buscaron la forma de alimentarse. Entonces, todo a su alrededor era peligro, ¿no? Economía parasitaria, economía de subsistencia, ¿no? Son los nombres que se le da originalmente a ellos. Bueno, entonces, jóvenes, estamos aquí avanzando el resumen correspondiente y ahora solamente me faltaría pasar al chat para analizar con ustedes y conversar datos finales, ¿no? Bien, entonces, gracias por su atención. Dejo de compartir pantalla ahora. ¿No? Uy, se lajeó. Ahí está, ahora sí. Muy bien, a ver, ¿qué me han escrito en el chat? Un ratito voy a activar mi cámara. Vamos a activar la cámara, importante activar la cámara obviamente. Ahí está. Ya, listo. Bien, ahora sí. Listo, jóvenes, a ver qué me han escrito en el chat. Ajá. Se observó borroso. ¿Puede volver a compartir? Sí, estoy grabando la clase. Ya, claro, no hay problema. Volvemos a compartir. ¿Qué diapositiva? No me digan que todas. Algunas diapositivas que hayan estado borrosas, con gusto, ¿no? Volvemos a compartir.
Bien, más dudas, más preguntas. Mientras, a pedido del compañero, vamos a hacer una vista panorámica de todo, ¿ya? Bien, mientras ustedes van recordando qué parte les llamó más la atención. A ver, subimos desde por acá. Lo primero que hemos observado son las imágenes en paralelo de la era de hielo caricaturizado y cómo se supone sí debieron de haber sido los animales, ¿no? Entonces, el arte que divierte, y por acá la ciencia que procura o apunta a ser objetiva. Nótese los colmillos monstruosos, ¿no? Del Smilodon o Smilodonte. Debajo, cómo debieron haber sido realmente, ¿no? Según la ciencia, esta denominada megafauna, ¿no? Recuerda que este tipo de animales existieron aquí en América, aquí en el Perú y en el mundo entero, ¿no? Los ancestros de los actuales mamíferos, ellos son sus ancestros, ¿correcto? Bien. Debajo, la siguiente imagen, recuerda, estamos haciendo ahorita el paneo, ¿no? De manera panorámica todo. La discusión, ¿quién llegó primero, Colón o los vikingos? ¿No? Entonces, en todo caso, acá habría que señalar de que los dos llegaron, pero en lugares distintos y en momentos distintos. Los vikingos abandonaron porque no era su costumbre desarrollarse de esa manera, de manera imperial, colonizar. En cambio, los españoles sí, continuaron y se quedaron en esta zona. Mi nombre, la asignatura, acá las eras geológicas, ahí está la secuencialización de inferior a superior, y nosotros estamos en el último peldaño, en el cuaternario. Decimos último peldaño porque, en fin, ¿no? Todavía viene más peldaños. ¿Qué peldaño seguirá? Con tanta contaminación que está habiendo en la actualidad, con las enfermedades que están afectando a muchos de nosotros, ¿no? Recuerda que hace un año y medio atrás las clases eran presenciales, ¿no? Muchachos, ¿cómo está? Qué gusto saludarles, ¿no? En cambio, ahora ya no puedo ni estrechar la mano, ¿no? Si nos cruzamos por ahí, de puñito, ¿no? La gente se cruza de puñito. Las mascarillas, hay gente que incluso hasta doble mascarilla se pone, ¿no? Increíble, ¿no? Qué tal nivel de psicoseo, de miedo a contagiarse, ¿no? En realidad, cualquier cosa nos puede matar. Esta enfermedad sí nos puede matar. Tenemos el organismo débil, nos va a afectar. Esta imagen que acá vemos de la evolución es porque también han habido cosas que los han afectado. La glaciación los ha matado a varios de ellos. Y en este caso es una gripe, ¿no? Que está volviéndose más fuerte de lo que normalmente era, ¿no? Ha ido mutando, ha ido cambiando. Eso es evolución. ¿Mm? Bueno, ¿qué más? Profesor, Sí, diga. profesor, se dice que en la evolución del hombre ayudó los virus, no sé si eso será cierto. Eh, Definitivamente todo suma. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes recordarán cuál es la tercera ley de Newton. Tercera ley de Newton. Toda fuerza de acción genera una reacción. Pero en esa reacción, de lo que mencionas tú, de que han habido virus, bacterias, un entorno negativo que afectaba al ser humano, muchos humanos han muerto en ese proceso y hay algunos que han sobrevivido en esa, lo que llamaba Darwin, la lucha por la supervivencia. Entonces algunos sobrevivieron y se adaptaron a esos cambios, esos problemas que han habido, ¿no? Y es así como la humanidad ha continuado. Ahorita estamos pasando un momento grave. Familiares, vecinos, amigos cercanos están falleciendo porque no se entiende del todo este mal. Entonces muchos están muriendo, pero igual la humanidad va a continuar. Este mal no va a extinguir a la humanidad. Van a haber varios que van a continuar con su vida cotidiana. Ya se está hablando de la famosa inmunidad del rebaño. ¿Qué cosa es esa inmunidad del rebaño? Un momento en el cual todos nos vamos a contagiar, el 100%. Y cuando todos se contagian, va a morir un porcentaje y hay un grupo muy fuerte que va a sobrevivir. Venga el virus y el virus va a estar dentro, ¿no? Normal. Nosotros años hemos tenido gripe, por años, pero esa gripe se activa, se desactiva, se activa, se desactiva. No nos mataba usualmente, nos debilitaba, nos llevaba a la cama y después nos recuperábamos y hacíamos nuestra vida cotidiana. Pero este COVID sí está matando a muchas personas, los debilita, los lleva a la cama y son enfermedades conexas.
las que terminan matándolo, ¿no? Sí, el COVID es una gripe más fuerte, pero asociada con otras cosas está matando a las personas, ¿no? Todavía no se está entendiendo del todo por eso, sigue en investigación. Pleistoceno, mira cuántas glaciaciones. En estas glaciaciones, ¿cuántos habrán muerto? ¿Mm? Con o sin COVID, ¿cuántas personas habrán muerto en esos tiempos? Pero igual la humanidad sobrevivió a 4 glaciaciones, ¿no? ¿Será la última? No, van a haber más glaciaciones, 5, 6 o más glaciaciones, porque nótese que para que ocurra una glaciación pasan millones de años. ¿Mm? Entonces son millones de años para que ocurra una u otra glaciación. La última ocurrió hace unos 10.000, 20.000 años atrás, 10.000, 20.000. Más adelante van a haber más glaciaciones, millones, vuelvo a repetir. Bueno, por acá, recuerda, habíamos mencionado qué cosa, habíamos mencionado el tema de los grandes mamíferos, la megafauna, y el hombre era pequeñín en comparación con ellos, pero a pesar de ellos se extinguieron, y nosotros los humanos sobrevivimos. ¿Qué nos ayudó a sobrevivir? Posiblemente el cerebro más desarrollado que ellos. Nuestra capacidad del trabajo racional, consciente, nuestra capacidad organizativa de trabajar en equipo, seguramente. Han habido una serie de elementos que nos han permitido sobrevivir y ellos no, ellos se extinguieron. Pero eso, la crisis también económica, eso también influye mucho. Estos animales necesitaban grandes cantidades, grandes dosis de alimentos y de pronto no hubo. El ser humano más pequeño pudo alimentarse tranquilamente y sobrevivió, ¿no? Porque necesitaba menos dosis de alimentos. Y así, entonces, definitivamente van a haber varios elementos, un abanico de alternativas a analizar del por qué algunos se extinguen y algunos continúan. ¿Mm? ¿Qué es Beringia? ¿Dónde estuvo? También acá estamos señalando que fue Beringia, el puente de suelo firme que unió Asia y unió América del Norte. Ahí está la imagen de Beringia, ¿no? Ahí pusimos un videíto, ¿recuerdas? Un videíto sobre cómo es el actual estrecho de Bering. Ahí está, la isla Diomedes, que está en la parte central, ¿no? O casi central entre América y Asia, ¿no? Acá también en este cuadrito te señalamos, ¿no? Cuál es la posibilidad, ¿no? De la secuencia evolutiva, ¿no? Como el hombre desde África, llegó a poblar el resto del planeta. Bien. Las principales teorías sobre el poblamiento americano autoctonista, lo hemos mencionado poco, casi nada, y la teoría inmigracionista, ahí nos detuvimos más el día de hoy. Y por acá estás observando los planteamientos que existen, ¿no? Las diversas teorías que existen, y las explicamos una por una, incluida la teoría autoctonista. Por acá, la teoría asiática, cómo se refuerza, ¿no? Ahí está Clovis y Folsom, los temas que fueron estudiados. Algunas preguntas, sus respectivas claves. La teoría oceánica melanésica. Bien. También más datos sobre los melanesios. Ahí está viendo, curioso, ¿no? El tema de los tatuajes, ¿no? La teoría polinésica en este caso y el dios marino, el dios Kon, ¿no? Ajá, la teoría australiana, en este caso, también otra vez un pueblo llamado Kon, en este caso, ya no es un dios, es un pueblo de nombre Kon. La expedición de Thor Heyerdahl y sus expediciones navieras, en este caso es el otro ejemplo que acá estamos mencionando, ¿no? Las expediciones marítimas. Ra 1 y Ra 2, y la expedición Contixi o Contich, que partió del Callao con destino a la Polinesia. Algunas preguntas complementarias también sobre el tema, recuerda, las preguntas son importantes, y los esquemas, ¿no? Acá lo hemos esquematizado, todo se ha esquematizado aquí, ¿no? La teoría autoctonista, seguramente algunos ya por eso, pero acá faltan más datos, obvio. En las explicaciones estamos ampliando más, y también cuando ustedes preguntan, estamos ampliando más. Pero recuerda, acá estamos simplificando algunos datos más precisos, más puntuales sobre estas teorías. Y lo más importante, algo panorámico, ¿no? ¿Qué más hemos mencionado? Ah, el poblamiento temprano. Recuerda, hay un poblamiento tardío y un poblamiento temprano. Son dos propuestas sobre el mismo objetivo, ¿no? Que en este caso es, ¿qué pasó? ¿Cómo así llegaron los hombres a América? No, acá está, poblamiento temprano en la parte superior y el poblamiento tardío en la parte inferior. Es necesario ampliar más sobre estos temas. Recuerda, están en investigación todavía. Sé como
desde los 90, está ya casi 20 años que está en debate este tema, sin embargo todavía tiene para rato, todavía tiene más temas por investigarse en este poblamiento tardío y poblamiento temprano. Y acá otro esquema, ¿no? Para sintetizar todo el trabajo del día de hoy. Bueno, entonces eso fue en grandes rasgos lo que se ha trabajado. Si no hay dudas, no hay preguntas, jóvenes, ahora sí, dejo de compartir. Muchas gracias por todo. Abrazo virtual para todos, ¿no? A ver, muchas gracias, hasta la próxima semana. Me están escribiendo por ahí, sí. Hasta luego entonces. Cuídense, dejo en manos entonces de los compañeros de la academia el monitoreo de este salón virtual. Hasta luego. Profesor, el PPT está en la página. Sí, ahora lo voy a compartir. ¿No? Ahora lo comparto, no se preocupen, ¿ya? Este PPT. Ya, cuídense. Hasta luego.